Buenas tardes, nosotros somos el grupo uno. Vamos a realizar un diálogo debate con distintas preguntas. Nuestro equipo está conformado por José Ranero, Javier Rueda, Alexis y Diana Juárez. Alexis Tubac y Diana Juárez. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. La pregunta número uno es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? El equipo uno tiene la palabra José Ranero. Pues para mí Dios es un ser supremo o pues algo omnipotente que es más grande que nosotros y pues nos da la necesidad que tenemos como seres humanos de creer en algo más grande o de tener a alguien presente que nos ve todo el tiempo, nos pone reglas y que quiera o no nos lleva a un camino del bien y de la salvación para tener un futuro prometedor y una vida después de la vida, cabe resaltar. Muchas gracias. Ahora con la misma pregunta del equipo 2 tiene la palabra Diana. Ok, para mí Dios es un creador, es alguien misericordioso y en ciertas maneras también puede llegar a ser un sistema de soporte, porque es aquella entidad que siempre va a estar con nosotros, es aquella entidad de la que siempre va a ser nuestra compañía, no importa qué, y siempre vamos a ser sus hijos, no importa las acciones que tomamos, siempre y cuando siempre tengamos en cuenta eh, su autoridad, digamos. Entonces, eso es Dios para mí. Muchas gracias por sus aportes. Ahora con la siguiente pregunta sería, ¿quién es Jesús de Nazaret? Quería mencionar que cada quien tiene máximo un minuto para hablar. Entonces, del equipo uno tiene la palabra ahora Javier Rueda. Pues para mí Jesús de Nazaret es como esta persona que indiscutiblemente, sin importar nuestra religión o creencias religiosas, es como un personaje de los más famosos de la historia y pues según el CFI que estamos llevando es el Hijo de Dios que fue enviado para morir por nuestros pecados y salvarnos de ese sufrimiento. Entonces es como un ejemplo de como bondad y ser como una buena persona y tener como misericordia por los pobres y siempre buscar como el bien para quienes nos rodean y que hasta el día de hoy, tantos años después, nos sigue inspirando. Muy bien, muchas gracias. Y ahora misma pregunta, pero del equipo 2 Alexis. Bueno, Jesús de Nazaret para mí es el Hijo de Dios. Él fue enviado a la tierra porque Dios ya estaba como muy cansado de tanta perversión que había en ella. Entonces Jesús vino a la tierra a morir y a redimir nuestros pecados para que fuéramos nuevos en criaturas en Él. Y, y Jesús es alguien amoroso, bondadoso y todos sus milagros que podemos ver en Marcos y Mateo. Ese es Jesús para mí. Okay. Ahora pasando con la tercera pregunta es ¿cuál es la función de la religión en la sociedad y en la cultura? Entonces vamos a empezar ahora con el equipo número 2, Diana. Ok. Yo siento que la religión en una sociedad, la cultura puede ser algo que la une o algo que la destruye, porque así tanto como la religión puede ser, como había dicho antes sobre ellos, un sistema de soporte, algo que culturalmente una comunidad de personas, siento que al ver una división de creencias dentro de una misma comunidad puede generar conflicto, entonces siento que es como un balance que hay que llevar porque puede traer la paz, puede traer unión o puede traer guerra. Sí, ok. Muchas gracias. Y ahora el equipo uno José Ranero. Pues yo creo que la función de la religión en la sociedad va un poco de la mano de lo que decía Diana, pero también lo que yo mencioné antes de quién es Dios, de la necesidad del ser humano de creer en algo. Creo que también la religión nos da como el soporte que necesitamos como seres humanos de tener algo seguro para después, como decía también Alexis de los milagros, como que creer en algo nos une a nosotros como personas, primero que todo, crear como pequeñas comunidades dentro de la sociedad y nos ayuda a tener este sentimiento de que hay algo más y que tenemos que guiarnos por algo y no solo actuar por instinto, digamos. Ok, gracias. Y llegando ya a la última pregunta, que es, bueno, es más como los aportes que cada quien pueda dar, son aportes significativos que les proporcionó esta clase del CFI, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Entonces, del equipo uno tiene la palabra Javier Rueda.
Pues para mí el CFI fue bastante interesante. Considero que sin importar nuestras distintas creencias, porque en la clase habíamos gente como de distintas religiones o que tal vez no tenían como un mismo eje religioso. Sin embargo, creo yo que fue bastante enriquecedor en el sentido de que aprender sobre este personaje tan importante y sobre cómo obró con bien y cómo su impacto en la sociedad incluso al día de hoy, creo que fue bastante importante. Y entonces lo que más me parece significativo es cabal todo el aspecto histórico que pudimos aprender sobre una figura tan importante como lo fue Jesús. Ok, súper. Y pues el último aporte, Alexis. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Javier. Este CFI fue muy interesante y para mí como que lo que más a resaltar fue como ver estas diferentes opiniones desde el punto de vista de las diferentes religiones que tenían todos nuestros compañeros. Y también creo que algo que aportó mucho fue no solo conocer bíblicamente la historia de Jesús, porque creo que eso ya todos lo teníamos como de base, siempre nos han enseñado todo lo bíblico de Jesús. Y en este CFI aprender más o menos de la historia que estaba pasando mientras pasaba la historia de Jesús y todos estos acontecimientos históricos sí fueron como súper importantes. Entonces también estoy de acuerdo con Javier en eso, de que el aporte más grande que nos dejó este CFI fue la historia que estaba pasando al mismo tiempo que la historia de Jesús. Ok, muchas gracias. Entonces, con eso cubrimos las 4 preguntas y vamos a dar un poco las conclusiones de cada una. Con la primera, que fue ¿quién es Dios? Pues se puede concluir que todos lo identifican como un soporte o una entidad que siempre está presente para cualquier problema que de parte de un humano pueda existir. Entonces, es como este soporte o esta confianza que hay de fondo en la que los humanos se apoyan y siempre seremos hijos de Dios. Luego, con la siguiente pregunta, que fue ¿quién es Jesús de Nazaret? Podemos concluir que todos llegan a lo mismo, de que es el Hijo de Dios, que es un personaje famoso, sí, pues es un personaje histórico al final, que fue enviado por toda la perversión que existía en el mundo, enviado para perdonar nuestros pecados y para renovar también, como que, sí, renovar el sentido de vida, renovar las acciones y como que la guía que cada quien tenía en ese momento y en general para salvar el contexto del planeta de los humanos. Y luego pasamos a la tercera, en que cuál sería el papel de la religión en la sociedad y la cultura. Podemos concluir de que es algo que se necesita tener, pero con balance, porque puede ser algo que puede o unir mucho a una sociedad o separarla y crear una guerra por los diferentes puntos de vista o perspectiva. Entonces, es algo que necesita balance, pero que es necesario para que haya un soporte detrás de toda esta vivencia humana. Nos da seguridad, nos ayuda a creer en algo, a tener algo en que confiar siempre o en algo en que apoyarnos cuando no nos podemos apoyar en cosas materiales o en algo que ya existe acá como terrenalmente. Entonces funciona también como una guía. Y por último, en la cuarta pregunta, podemos concluir que entre los aportes del CFI, aunque ya todos traíamos cierta base de quién es Jesús de Nazaret, pudimos aprender un poco más del contexto histórico. Como dijo Alexis, no solo conocer la historia de este personaje histórico, sino aprender también de todo lo que estaba pasando alrededor de él y cómo ha impactado desde los tiempos que existió hasta hoy en día y cómo las personas tienen diferentes perspectivas y puntos de vista en cuanto a este personaje. Entonces también fue interesante poder tener las perspectivas de los demás en diferentes religiones y lo que cada quien traía como que de su bagaje cultural y contexto familiar. Muchas gracias. Gracias.